Bienvenidos al avance del capítulo 106 de la telenovela Salomé. Julio estaba decidido a dejar las cosas claras con Salomé, así que le dijo que no quería estar con Rebeca. Prefería quedarse solo antes que forzarse a algo que no deseaba. Sin embargo, sus palabras estuvieron cargadas de frustración, y antes de que Salomé pudiera responder, salió de la habitación visiblemente molesto. Caminó por la casa hasta llegar donde estaban los hijos de Salomé, y sin muchas explicaciones, les dijo que lo mejor era que él se fuera. Los chicos, algo confundidos, solo mencionaron que deberían agradecer a Rebeca por supuestamente haber ayudado a su madre en todo este embrollo, aunque las verdaderas intenciones de Rebeca seguían siendo un misterio. Rebeca no perdió tiempo en seguir manipulando a Salomé. Con una voz cargada de falsa amabilidad, insistía en que solo quería ser su amiga y ayudarla en todo lo que necesitara. Salomé, sin embargo, no se tragaba esa versión tan fácilmente y le recordó que había oído a la enfermera hablando por teléfono en su casa, lo que le resultó bastante extraño. Rebeca, con su habilidad para mentir sin pestañear, inventó que había estado buscando unos documentos importantes y que por casualidad escuchó la conversación. Aunque su explicación era poco convincente, intentó mantener la compostura y seguir con su plan. Mientras tanto, en otro rincón, Diego le aseguraba a Romina que, pasara lo que pasara, él no pensaba dejarla. Acto seguido, se abalanzó sobre ella y empezó a besarla a la fuerza. Romina reaccionó de inmediato y comenzó a gritar con todas sus fuerzas, tratando de soltarse de su agresor. En un momento de desesperación, tomó un cuchillo que estaba a su alcance y lo colocó contra el cuello de Diego, advirtiéndole que si volvía a acercarse, lo mataría sin pensarlo dos veces. Diego, asustado, retrocedió lentamente y salió de la habitación sin decir una palabra. Apenas se fue, Romina se desplomó, temblando de rabia y miedo, y rompió en llanto. Por otro lado, Julio había tomado una decisión impulsiva. Fue hasta la casa de Susana con la esperanza de hablar con ella, pero al llegar, alguien le informó que ya no estaba allí, que se había ido al aeropuerto. Con el corazón acelerado, Julio se dirigió rápidamente al aeropuerto, decidido a buscarla antes de que fuera demasiado tarde. Mientras conducía, no dejaba de repetir para sí mismo que necesitaba verla, que no podía permitir que se marchara sin aclarar las cosas. En otra escena, Julián se esforzaba por arreglar las cosas con Clara. Le pidió perdón por todo lo que había pasado, asegurándole que su único deseo era estar a su lado. Pero justo cuando parecía que Clara comenzaba a suavizarse, apareció Mercedes, como un huracán, interrumpiendo la conversación y destruyendo cualquier avance que Julián hubiera logrado con Clara. Rebeca, por su parte, disfrutaba de sus pequeños triunfos. Entre risas, le comentó a Mauricio que ahora Salomé supuestamente le debía la vida y que no iba a descansar hasta conseguir que Julio fuera suyo. Mauricio, con una expresión de incredulidad, no pudo evitar llamarla demonio, pero esto no hizo más que provocar otra carcajada en Rebeca, quien parecía disfrutar del caos que estaba causando. En el aeropuerto, Susana estaba a punto de abordar su vuelo. Sus ojos estaban llenos de lágrimas mientras murmuraba para sí misma, preguntándose por qué había tenido que conocer a Julio y complicar tanto su vida. Justo cuando pensaba que ya nada podría detenerla, Julio llegó corriendo, casi sin aliento, buscando desesperadamente entre la multitud. De vuelta en la casa de Salomé, Caricia intentaba hacerla entrar en razón. Le dijo que había sido demasiado impulsiva al decirle a Julio que se fuera de su vida. Pero Salomé, visiblemente confundida, le respondió que no podía seguir con alguien que le había fallado. Caricia trató de explicarle que lo que había pasado con Julio no había sido intencionado, que él estaba en una situación en la que no recordaba absolutamente nada. Le pidió que lo perdonara, pero Salomé ya había tomado una decisión. Dijo que lo único que deseaba era que Julio fuera feliz, aunque fuera con otra persona. A pesar de los intentos de Caricia por persuadirla, Salomé insistió en que lo mejor para ambos era que él saliera de su vida para siempre. Susana ya estaba dentro del avión, pero su mente no dejaba de dar vueltas. No podía evitar pensar en Julio, en todo lo que había pasado entre ellos, y en cómo las cosas se habían complicado tanto. Estaba perdida en sus pensamientos, sin saber qué hacer o qué esperar del futuro. Mientras tanto, Julio, en el aeropuerto, se sentía impotente. Había llegado allí con la esperanza de ver a Susana, de al menos poder hablar con ella antes de que se fuera, pero no lo consiguió. No pudo hacer nada. Susana ya estaba en el aire,
y él solo quedó allí, mirando la multitud, preguntándose si había hecho lo correcto al esperar hasta el último minuto. En otro lado, Salomé estaba enfrentándose a Mauricio. Había algo que no entendía, y no pudo evitar preguntar de dónde había sacado la carta que le mostró, esa carta que supuestamente le había dado Julio. Mauricio se quedó callado, sin saber cómo responder, pero al final, con cierto nerviosismo, defendió su posición. Le aseguró a Salomé que, efectivamente, Julio le había dado esa carta. Sin embargo, la conversación dio un giro aún más inquietante cuando Mauricio le sugirió que Julio, en realidad, podría estar trabajando en contra de ella. Dijo que tal vez él quería que Salomé muriera, para que, de esa manera, pudiera descubrir quién era su hijo y quedarse con la herencia. Estas palabras dejaron a Salomé completamente sorprendida, incapaz de procesar lo que acababa de escuchar. Rebeca, por su parte, no se detenía en su obsesión. Ya no se conformaba con tener a Julio cerca, ahora quería más. Rebeca había decidido que, para que todo sucediera como ella quería, Salomé debía morir. No iba a descansar hasta que consiguiera lo que quería, Julio a sus pies, dispuesto a hacer todo lo que ella le pidiera. Con una sonrisa de satisfacción, le dijo a Mauricio que nada la detendría, que haría lo que fuera necesario para que Julio fuera solo suyo. Mientras tanto, Julio se encontraba al llegar a la casa de Salomé, y al ver a Mauricio allí, no pudo evitar sentirse molesto. La presencia de Mauricio solo aumentaba su enojo, y no pudo evitar que su furia se desbordara. Sin embargo, Mauricio se rió ante la reacción de Julio, sin mostrar ni un atisbo de preocupación. Le dijo que iba a quedarse allí el tiempo que fuera necesario, hasta que fuera Salomé quien le dijera que se fuera. Su actitud desafiante solo aumentó la tensión en el ambiente. Julio, decidido a poner las cosas claras, entró en la habitación de Salomé con una sola pregunta en mente. Quería saber quién era su hijo, para poder entregarle la herencia que consideraba merecida. Pero Salomé, con firmeza, le dijo que no tenía por qué preguntarle esas cosas, que no iba a decirle nada. Julio insistió, diciéndole que era necesario saber quién era el hijo para poder hacer todo de acuerdo a la ley. Le pidió, una vez más, que le revelara la identidad de su hijo, pero Salomé, sin titubear, se negó rotundamente. Ante su negativa, Julio no se rindió. Le advirtió que, si ella no le decía la verdad, tendría que hablar con los hijos de Salomé y hacerles una prueba de ADN. Así, al fin, podrían descubrir la verdad, y ella no tendría más opciones que aceptar lo que estaba pasando. Las palabras de Julio dejaron a Salomé paralizada, asustada por la posibilidad de que su secreto fuera revelado. Pero, aún así, se mantuvo firme y le dijo que no la iba a amenazar de esa forma. Sin embargo, su seguridad se vio quebrada cuando Julio le advirtió que, si no le decía lo que quería saber, hablaría con sus hijos y les contaría todo lo que estaba pasando. Esta amenaza dejó a Salomé completamente preocupada por las consecuencias de sus acciones. Salomé, al sentirse completamente perdida, le confiesa a Caricia que no sabe qué hacer. Todo parece estar desmoronándose a su alrededor, y la presión de la situación la está ahogando. Caricia, con voz firme y preocupada, le responde que lo único que puede hacer es decirles la verdad a sus hijos y revelarles quién es el hijo de Julio. Le advierte que si no lo hace, las cosas solo van a empeorar, que nada bueno vendrá de seguir ocultando el secreto. Esta declaración deja a Salomé aún más confundida y en conflicto, incapaz de tomar una decisión que le dé paz. Las palabras de Caricia resuenan en su mente, pero aún no sabe qué camino tomar. Julio, por su parte, está completamente frustrado por la situación que está viviendo con Salomé. Se siente atrapado en un torbellino de confusión y dudas, sin poder avanzar. En un momento de desesperación, le comenta a su padre, Arturo, lo aburrido que está de todo esto y de cómo las cosas con Salomé no parecen mejorar. Lo único que quiere saber es quién es su hijo, ya que Salomé no parece dispuesta a revelárselo. Arturo, tratando de calmarlo, le responde que tarde o temprano, la verdad saldrá a la luz. Le asegura que, al menos, sabe que tiene un hijo, y que esa es una verdad que nadie le puede quitar. En ese momento, Lucrecia interviene y le dice a Arturo que es hora de que le diga la verdad a Julio, de una vez por todas. Las palabras de Lucrecia dejan a Arturo sin palabras, atrapado entre la presión de lo que sabe y lo que debe hacer. Hasta aquí este avance. Si te ha gustado déjanos un like y suscríbete.